Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Venezuela porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrirá allí una oficina tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro. Para analizar este tema nos acompaña Ali Daniels. Él es director de la ONG Acceso a la Justicia y nos atiende a esta hora desde Caracas. Señor Ali Daniels, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Señor Daniels, la comparecencia del fiscal de la CPI, Karim Khan, junto a Nicolás Maduro para hacer este anuncio generó gran sorpresa. ¿A qué cree usted que obedece esta decisión de Maduro de hacerlo ahora? Sí, se debe a que, de acuerdo con el estatuto, una vez que se pasa, recordemos que Venezuela tenía un examen preliminar abierto y en noviembre del año pasado ese examen preliminar pasó a la fase de investigación. A partir de esa decisión, el Estado tenía un mes para explicarle a la Fiscalía qué pasos ha dado para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. En enero, el fiscal Khan extendió ese plazo por 3 meses más y avisó también que antes del 15 de abril estaría en Venezuela, de modo que ya el fiscal había anunciado esta venida para el país. Sin embargo, cuando la hizo no fue pública, sino que nos enteramos que llegó aquí a Venezuela cuando ya se estaba yendo, cuando ya la visita estaba terminada, donde se informó que había estado aquí durante 3 días y había estado negociando con el gobierno en ese lapso. Como conclusión de esa reunión se señaló que a partir de esa fecha se iba a establecer una oficina aquí en Caracas de la Fiscalía para brindar asistencia técnica, y esto es importante recalcarlo, es decir, no es una oficina de investigación, sino una oficina de capacitación, y que además se seguiría con el proceso digamos, que está llevando a cabo la Fiscalía en el país. Y en ese sentido, pues, nos sorprendió mucho a representantes de la sociedad civil que esa visita no fuese anunciada previamente y una vez más, en esta segunda oportunidad de su visita a Venezuela, no haya tenido algún contacto con las víctimas. Sin embargo, esto es parte del proceso y esperemos que en el futuro, con la oficina ya instalada, haya más contacto con las víctimas, que al final son la causa última por la cual existe el Estatuto de Roma y la propia Fiscalía. Así es, pero ¿qué tanta independencia tendrá esta oficina de la CPI en Venezuela para avanzar en la investigación de crímenes de lesa humanidad en el país? Bueno, ese es justamente uno de los requerimientos que en un comunicado algunas organizaciones internacionales y nacionales hemos solicitado públicamente al fiscal. Primero, porque estas oficinas digamos, no es raro que se hayan establecido. Hay varios ejemplos, al menos 7 oportunidades donde la Fiscalía ha establecido oficinas en países que están sujetos a investigación de la misma. Pero ha habido, digamos, críticas respecto a que en muchos casos estas oficinas no tienen el presupuesto necesario, que no tienen con el personal, no cuentan con el personal que requieren, y recordemos que aunque sea una oficina de capacitación técnica, esto implica en sí mismo una aceptación del gobierno de que no tiene los mecanismos o al menos el know-how para enfrentar la investigación y la sanción de los crímenes de lesa humanidad, de modo que para evaluar qué capacitación técnica se va a dar, se tiene que empezar por saber qué es lo que se ha hecho mal y a partir de ahí hay que analizar los casos en los cuales el gobierno dice que ha actuado con justicia. Por ejemplo, le voy a poner uno muy claro. Ha habido un caso donde una persona, el concejal Fernando Albán, cayó desde un piso 8 y las personas que fueron responsables de esa muerte, calificada como homicidio culposo, apenas fueron sancionadas con un poco más de 2 años de cárcel y ya están libres. Entonces la pregunta es, ¿esa es la justicia que el gobierno pretende hacer pasar como tal? En ese sentido, la Fiscalía debería evaluar ese tipo de casos y explicar por qué ese tipo de juicio no se enmarca dentro de los estándares internacionales donde, por ejemplo, se exige que se juzgue no solo a los responsables materiales, sino también a las cadenas de mando involucradas, cosa que no ocurre en ninguno de los casos que la Fiscalía hasta ahora ha querido presentar como justicia en Venezuela.
Señor Daniels, recientemente usted denunció que la Asamblea Nacional de Venezuela ha retrasado injustificadamente el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cree que esto se hace de manera deliberada para frenar el avance de la investigación contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional? El tema del Tribunal Supremo es otro elemento que el gobierno ha querido presentar, y esto es importante destacarlo, como un elemento de cambio, de reforma, de mejora de la justicia en Venezuela. Pero en realidad no solo se están eligiendo magistrados de la misma manera que se han venido eligiendo durante estos últimos 20 años, es decir, siempre plegados al oficialismo, sino que además se ha empeorado la situación. Es decir, no es un cambio para que todo quede igual, sino que es un cambio para peor en la medida en que se pueden reelegir a magistrados del Tribunal Supremo, a pesar de que la Constitución señala expresamente que los magistrados tienen que ser, no pueden ser reelectos y tienen un periodo único de 12 años. Y en ese sentido, el hecho de que desde hace ya casi 2 semanas el proceso haya sido pausado, a pesar de que ya se presentó a la Asamblea para que los nombraran, es una cosa que nos preocupa, primero porque las quejas de algunos representantes del ala militar del chavismo ponen de manifiesto tensiones internas para nombrar a los magistrados. Nos está diciendo además que en este tema se está politizando a tal punto que incluso hay una lucha de facciones para escoger a los magistrados. Y en definitiva, al final, el hecho es que el proceso está, suspendido, no se sabe cuándo se van a elegir estos magistrados. Entendemos que la presencia del fiscal también hizo que esto fuera así, porque me imagino que no es muy cómodo tener que explicarle al fiscal Camp por qué en Venezuela los magistrados pueden reelegirse violando la Constitución, y en ese sentido que consideramos que aunque este proceso se vaya a terminar en estos días, como todos esperamos, no va a haber cambios sustantivos porque la estructura, el sistema de elección de magistrados es esencialmente el mismo, con lo cual esperamos un poder judicial, y esto lo digo con mucho pesar, que va a seguir amparando el velo y va a mantener la estructura de impunidad que hasta ahora sigue existiendo sobre los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tanto riesgo está corriendo Nicolás Maduro al aceptar que la CPI tenga una oficina en Venezuela y que esté investigando tan de cerca los posibles delitos que hayan cometido agentes del Estado durante esas protestas del año 2017 que, recordemos, dejaron más de 150 muertos? Bueno, riesgo como tal, obviamente, a medida que la Fiscalía tenga acceso a información, y eso ya es algo que se sabe y que precisamente ha generado confusión, porque el hecho de que haya representantes de la Fiscalía aquí, ya hay quien ha confundido a la opinión pública y ha dicho es que ya la oficina está. No, la oficina se está construyendo, se está estableciendo, lo que hay es la presencia justamente de personas que están realizando las gestiones para que esto se lleve a cabo, y en esa tarea ha pedido información. Entonces, en la medida en que la Fiscalía tenga más información, tenga acceso a expedientes, donde se vea, por ejemplo, que la Fiscalía no cumple con su labor como debería hacerlo, no hace las imputaciones como debería hacerlo, o vea, por ejemplo, que hay personas que denuncian tortura y que no se hace nada al respecto de tales denuncias, obviamente esa información es muy importante para la Fiscalía y tendrá que establecer a partir de ahí patrones que puedan señalar quiénes son los responsables en la cadena de mando. Sin embargo, también hay que decir que los mismos expedientes, precisamente porque se trata de una justicia sesgada, una justicia que no está hecha para buscar a los máximos responsables, no habrá información sobre quiénes son los que dan las órdenes. Entonces, ¿va a tener más información la Fiscalía? Sí. ¿Va a tener la información que necesita para que las cadenas de mando, incluyendo a ministros o al presidente de la República, estén involucrados? No, precisamente porque los expedientes están hechos para que esto no sea así. Sin embargo, sí es importante que la Fiscalía tenga acceso a la información que consta en los juicios para así evidenciar que en Venezuela no hay tal justicia. Usted ya nos mencionaba que esta semana organizaciones de derechos humanos exhortaron a que se precise el alcance, el funcionamiento y también las garantías de seguridad de esta oficina de la CPI. ¿Por qué se ha hecho este llamado? ¿Cree que hay desconfianza entre los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad? No, lo que hay es necesidad de ser escuchada.
nosotros no cuestionamos, y esto quiero aclararlo desde el principio, no cuestionamos ni la integridad, ni la independencia, ni la imparcialidad de la Fiscalía. Sabemos que está haciendo su trabajo de acuerdo con las normas del estatuto, pero sí creemos que debería haber una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia. Por ejemplo, en el comunicado estamos pidiendo que se hagan públicas las razones por las cuales se pasó, digamos, del examen preliminar a la fase de investigación. Eso es un documento que generalmente se hace público una vez se cierra un examen preliminar y se pasa a investigación, y ahí uno puede tener una medición de cómo se está valorando el trabajo de la Fiscalía. Y en ese sentido, por ejemplo, también pedimos que la Fiscalía también tenga un mayor contacto con las víctimas, porque en Venezuela ser víctima no solamente es el hecho de haber sido objeto de tortura o de una detención arbitraria o que un familiar ha sido ejecutado extrajudicialmente, es que los familiares son objeto de persecución, no son escuchados, son ignorados y en muchos casos hasta son perseguidos. De modo que el simple hecho de que la oficina de la Fiscalía pueda tener un contacto con ellos a través, por supuesto, de mecanismos de seguridad mínimos que garanticen que eso se pueda hacer, pues eso es algo que nosotros requerimos, que es necesario que se haga para que las víctimas entiendan que pueden ser escuchadas, y además esa misma oficina puede dar capacitación a las víctimas para que ellas puedan presentar sus casos en los muy rigurosos términos que exige la Fiscalía de la Corte, pues tiene unos estándares bastante elevados de prueba para presentar casos, de modo que ahí vemos cómo el alcance de esta capacitación técnica no necesariamente tendría que ser del Estado, sino que también podría ser para organizaciones y víctimas, aunque entendemos que esto en principio es solo respecto a funcionarios públicos, pero ahí tenemos un alcance que podría ser ampliado y que requerimos por eso una mayor una aclaración por parte de la Fiscalía de cuáles son los alcances y límites que va a tener esta oficina en el país. Señor Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia en Venezuela, muchas gracias por habernos acompañado desde Caracas. Gracias a usted, muy amable.